Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy y el tema es Dios revierte un exterminio. Y para esta clase nos vamos a basar en el libro de Esther. Amén, vamos a comenzar. Y hay que tener bien presente que Dios cuida de su pueblo por encima de toda la maquinación del enemigo. Y ni la manipulación ni la mentira del diablo pueden vencer a un pueblo humillado, humilde y fiel a Dios. Vamos a comprender las diferentes formas que Dios usa para preservar a su pueblo. Y también hay que confiar en el cuidado que Dios tiene para con sus hijos y publicar el milagro divino de cuidado y de liberación por parte de Dios. Y en tiempos de incertidumbre o en tiempos de aflicción, el creyente debe volver la mirada a la historia bíblica para fortalecer la fe al estudiar los milagros de protección que Dios ha realizado para su pueblo. Y en esta lección es en Susa, una de las principales capitales de imperios de Persa bajo el reinado del rey Asuero, donde se registra una de las más grandes maquinaciones contra el pueblo de Dios, pero también una milagrosa liberación. Y vamos a ver la planeación del exterminio. Y vamos a hacer 3 puntos. 1, el odio y el resentimiento, la mentira y la manipulación y también la influencia diabólica. Vamos a empezar con el odio y el resentimiento. Amán era un hombre que planeó la destrucción de Israel porque Mardoqueo no le rendía honor, y aun cuando el mismo rey Asuero lo había honrado, quería que también Mardoqueo lo honrara. No quiso matarlo solo a él, sino que sabiendo cuál era su nacionalidad, maquinó la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo representaba la dignidad del pueblo de Dios. Era fiel a los principios divinos a pesar de estar tan lejos de su patria. Y su vida recta confrontaba la maldad de Amán. El odio y el resentimiento de Amán fueron la semilla de la maquinación del exterminio. La mentira y la manipulación. Mardoqueo era una persona intachable. La única manera de acusarlo era por el camino de su fe y de la religión de sus padres. Amán manipuló al rey Asuero y alimentando su ego logró que sus maquinaciones fueran aprobadas y oficializadas. El argumento del perverso Amán, el enemigo, fue la aparente inconveniencia de la ley de Israel para los intereses del reino de Asuero. La ley de Dios estaba grabada en el corazón de su pueblo, y los judíos bendecían con su vida y con su fe la tierra donde habitaban, y esa era parte de la bendición de Israel dada por Dios desde los patriarcas. Y lo vemos en Génesis 12:3, que dice Dios: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiceré. Entonces vemos cómo Dios guarda a su pueblo. Y Amán era perverso, era oportunista, era alevoso, y la fidelidad de Mardoqueo estorbaba sus planes. Solo mintiendo y manipulando al rey podría hacer valer sus argumentos y llevar a cabo sus planes de exterminio contra el pueblo de Dios. Y también la influencia diabólica. Israel estaba en el exilio, pero la profecía de restauración y salvación traía esperanza al pueblo. Recordemos, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas, y dice en Jeremías 23 del 3 al 7, dice el capítulo 5: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Aun a pesar de que el pueblo de Dios estaba en peligro de ser destruido por completo, Dios había dado una palabra de esperanza de que Israel iba a vivir confiado, iba a haber restauración y justicia. Entonces eso era lo que traía esperanza al corazón del pueblo. Amén. Un renuevo del linaje de David vendría a reinar sobre su nación y sobre la tierra. El regreso a la tierra prometida eran inminentes. Habría salvación para toda la humanidad por medio del Mesías que nacería de nuestro Señor Jesús.
Es indudable que los resultados del exterminio eran a corto plazo y a largo plazo. Los judíos serían exterminados a distancia de un año, pero a la larga el Mesías no llegaría, puesto que su pueblo de origen sería destruido. Entonces Dios daba una promesa de esperanza, pero pues el pueblo estaba en riesgo de ser destruido por completo en un año, pero recordemos que Dios es fiel a sus promesas. Es indudable que Satanás estaba alentando el corazón de Amán y sus aliados para exterminar al pueblo de Dios y a la larga obstruir el plan de salvación. Pero recordemos, hermanos, que Dios es fiel. Otro tema, hermanos, el arma contra el exterminio. Vamos a conocer qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. 1. Ayuno y oración. 2. Ser siervos entendidos y dispuestos. Y 3. Un pueblo obediente. Ayuno y oración. La reina Esther pide a los judíos ayunar durante 3 días para buscar la ayuda divina, a fin de impedir la destrucción de su pueblo. El ayuno reflejaba su misión a Dios y se ejecutaba en forma personal, pero también congregacional. El ayuno proclamado por la reina Esther era una actitud doliente hacia Dios y es seguro que estaba acompañado de oración. Y lo vemos en Esther 4, 15 y 16, que dice: Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces la reina Esther mandó ayunar para interceder por el pueblo delante de Dios. Y el propósito de Esther es hallar gracia delante del rey Asuero para interceder por el pueblo. Y también siervos entendidos y dispuestos. Mardoqueo fue un israelita sabio y entendido en los tiempos de Dios para su pueblo. Cuando supo que los judíos estaban en peligro, no tuvo temor de confrontar a su prima para hablar por su pueblo al rey. Esther fue desafiada con una poderosa declaración. Dice Esther 4, 13 y 14. Le dice Mardoqueo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente, tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora habrás llegado al reino. Mardoqueo entendió que Esther era un instrumento útil de salvación para su pueblo en esa prueba y en ese tiempo, y ella asumió su papel con valentía en ese evento. Y Esther dice: y si perezco, que perezca. Esther había entendido que Dios la había preparado para ese momento, para salvar a su pueblo, y fue delante del rey con valentía, arriesgando su propia vida sin temor. Y los hijos de Dios deben ser entendidos en los tiempos. No ha de darse lugar a la distracción ni al egoísmo, y ser instrumentos útiles y eficientes en medio de la necesidad. Los cristianos no deben o no debemos andar sin rumbo fijo. Es necesario que cada quien asuma su lugar y su propósito en los tiempos de Dios, en el cual nos toca vivir y así cumplir con los planes divinos. Amén. Y un pueblo obediente. La respuesta de las doncellas y del pueblo que sabía la necesidad apoyó incondicionalmente a la causa, y la convocatoria al ayuno fue aceptada con buena disposición. El pueblo estaba disperso por todo el imperio, se unió en un mismo espíritu en obediencia, y sin temor y con la confianza en el Dios de su nación alcanzaron la victoria. Y vamos a ver la reversión del exterminio. Y vamos a ver a Purim. Y Purim es una palabra en la lengua asiria que significa piedras pequeñas, las cuales se usaban para echar suertes. Así se le llama a la festividad anual de los judíos, la cual se conmemora la providencia de liberación de su pueblo en tiempos de la reina Esther y del judío Mardoqueo en Persia durante el reinado del rey Asuero.
vamos a ver la reversión del exterminio es y el enemigo es expuesto y avergonzado. El pueblo de Dios es salvado del exterminio y Dios, el Señor, es celebrado. El enemigo es expuesto y avergonzado. Previo al banquete que Esther preparó para Asuero y Amán, el rey de manera providencial encontró los registros del acto de lealtad y valor de Mardoqueo al denunciar su complot contra él y su reino. Este fue el principio del fin de Amán y de sus planes. Su arrogancia le había hecho perder el control y pasó por la primera de todas las humillaciones que vendrían. El rey le pidió organizar todo para agradecer y honrar a Mardoqueo por su servicio al rey y al imperio. Y dice la escritura que el rey le pregunta a Amán que qué es lo que debe hacer el rey con un hombre a quien desea honrar, y Amán le contesta: ponerle la ropa elegante del rey, pasearlo por la plaza, llevar la ropa real y pues que todo el mundo vea que este es un hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces cuando se da cuenta que a quien quiere honrar es a Mardoqueo, todas esas cosas pensaba que eran para él, pero sin embargo Amán fue humillado y Mardoqueo fue exaltado. Esther exhibió valerosamente al adversario de su pueblo, y cuando el rey le preguntó sobre su petición, ella expuso el peligro que ella y su gente corrían, y acusó directamente a Amán de encabezar el complot que amenazaba con exterminar a toda la nación judía. Todo lo que fue manicado en lo oculto se salió a la luz, y Amán murió de manera violenta y vergonzosa. Y el pueblo de Dios es salvado. El edicto de Asuero, ordenado del exterminio, no podría ser abrogado, pero el rey dio toda la libertad de emitir otro decreto que permitiera a los judíos defenderse. El pueblo pudo prepararse y así cobró ánimo. Dios engrandeció a su pueblo y el exterminio fue revertido de manera radical y milagrosa. El plan de Dios era engrandecer a su pueblo aún en la dispersión. De esta manera las naciones conocerían el amor y el poder de Dios. Dios permitió que el enemigo maquinara el plan de terminar a Israel y aniquilar a un hombre íntegro como Mardoqueo. De esta manera todos los judíos tuvieron que reconocer que solo un milagro les salvaría del exterminio. Y esto se convirtió en testimonio de poder divino, de tal manera que las naciones llegaran a conocer al Dios de Israel. Y el Señor es celebrado. El día destinado para la destrucción del pueblo de Israel se convirtió en una fiesta nacional. Hasta el día de hoy el pueblo judío festeja el Purim con gozo y entusiasmo, y el Purim es una fiesta dedicada a Jehová para celebrar su grandeza y para agradecer su misericordia y la manera milagrosa en que libró a su pueblo de ser exterminado. Y para terminar, el plan del enemigo a través de la historia de Israel y de la humanidad siempre ha sido raer de la tierra al pueblo de Dios. La iglesia también ha sufrido persecución, y la estrategia diabólica es hacer creer al mundo que los hijos de Dios son un peligro a los intereses de las naciones. Al enemigo solo le queda la manipulación y la mentira para llevar a cabo sus planes, que, aunque en ocasiones parecen prosperar, son un medio para mover a la gente a humillarnos delante de Dios y buscarle con ayuno y con clamor. Para revertir el exterminio, Dios usa hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que no tengan miedo de confrontar el pecado y alzar la voz para defender la causa de su pueblo. Cuando los hombres y mujeres santos se levantan, el Señor obra con poder, el milagro sucede y el enemigo es expuesto y avergonzado. Es necesario publicar el milagro y dar a conocer sus maravillas de tal manera que las naciones conozcan al Todopoderoso. Amén. Entonces, hermanos, es necesario entender que Dios siempre va a guardar a su pueblo, pero necesitamos ser hombres y mujeres que vivamos en santidad y que no tenga nada intachable delante de nosotros.
para poder ser instrumentos útiles en la obra de Dios, en el mundo en el que ahora nos toca vivir. Amén. Que Dios les bendiga.